Hola, pues mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello, y en esta ocasión hablaremos sobre la segunda parte de la clasificación de los contratos. En el video anterior hablábamos sobre la clasificación que se hace a partir de los criterios que nos da el Código Civil, que es según la naturaleza intrínseca de los contratos y según su función jurídico-económica. En esta ocasión hablaré sobre la clasificación de los contratos según criterios que nos han dado doctrinarios. Insisto, ¿quiénes son los doctrinarios? Las doctrinarias son personas que son estudiosas, estudiosos del derecho y que se han encargado de generar este trabajo pues para clasificar los contratos. Vamos a empezar entonces, ahora sí que desde donde nos quedamos, vamos a empezar por los contratos nominados y los innominados. Los contratos nominados, también llamados contratos típicos, son aquellos que se encuentran regulados por la legislación civil, es decir, que están establecidos en la norma jurídica del Código Civil. Por ejemplo, la compraventa, el mandato, la prenda, la hipoteca, todos estos contratos que estén en el Código Civil, que ustedes vean ahí que dice de la compraventa, del mandato, y tienen ahí su nombrecito y ahí está su regulación, son contratos nominados o típicos porque están establecidos por la legislación civil, mientras que los contratos innominados o también llamados contratos atípicos son aquellos que no están en el Código Civil, que no encuentran su regulación, ni siquiera están ahí y deben más bien como a una mutación de los contratos típicos. Por ejemplo, un contrato nominado típico es la compraventa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago una compraventa por la cual además una persona, la persona a la que le voy a vender, tiene que cumplir además con una función que yo le he encargado? Por ejemplo, le voy a vender a Pedro mi carro, pero Pedro va a divorciarme, supongamos que estuviera casado, ¿no? Pedro me va a divorciar y entonces me va a pagar el carro y yo se lo voy a vender, pero lo pusimos en un solo contrato. Podríamos decir, pues es una compra-venta. Pues sí, pero también podría ser algún mandato, podría ser también incluso una representación jurídica. Entonces, no es un contrato que esté bien así tal cual establecido en el Código Civil, por lo que es un contrato innominado o atípico. Si queremos saber, insisto, cuáles son los nominados, vámonos al Código Civil, ahí están, y los innominados son aquellos que pues simplemente no están ahí. Hay dos teorías al respecto. Hay una teoría que se le llama la de la teoría de la apertus clausus, apertus clausus, que nos dice que es posible que en una legislación, en un sistema jurídico, haya contratos que la propia ley no establezca. Es decir, según esta teoría, sí es posible que aunque la ley establece una serie de contratos, es posible que las personas por su voluntad, por su determinación de voluntad, generen contratos que no respondan necesariamente a esas figuras. Mientras que hay otra teoría que es la teoría del numerus, perdón, ya me acordé. Esta teoría que les cuento, perdón, se llama teoría del numerus apertus. Mientras que hay otra teoría que es la teoría del numerus clausus, que nos dice que en un sistema jurídico no pueden haber más contratos que los que la propia ley establezca. Ejemplo, en un sistema jurídico con la teoría de la numerus apertus o numerus apercus, como en el que vivimos, es posible que yo genere un contrato por el cual le voy a vender algo a alguien, pero además esa persona tiene que va a hacer alguna acción por mí, ¿no? Pero, por ejemplo, en un sistema jurídico con una teoría del numerus clausus, o yo me voy a lo que dice el Código Civil o simplemente no existe. Entonces, este contrato que yo quisiera realizar, pues no existiría, no sería un contrato porque la ley no lo contempla. Entonces, digamos que la numerus apercus es la buena onda, es la chida, es la que te dice, no hay problema, pueden hacer los contratos que quieran. Y la numerus clausus es, no, 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 la ley dice que son estos contratos y solamente esos contratos son los que existen. A esas son las dos teorías. Ahora bien, hay contratos principales y accesorios. Los contratos principales son aquellos que por sí mismos tienen vida y que por sí mismos se cumplen. Por ejemplo, la compraventa, el mandato, el comodato, el depósito, etcétera. Estos contratos por sí mismos los realizas, por sí mismos tienen fuerza jurídica y por sí mismos se cumplen y por sí mismos están perfectos. Digamos que los contratos principales son los contratos que tienen independencia, mientras que los contratos accesorios pues son los contratos que dependen de otro, digámoslo así,
para poder tener vida y que incluso para que puedan tener efectividad jurídica. Digamos que los contratos accesorios son los contratos codependientes, son los que necesitan de otro. ¿Y cuáles son esos contratos accesorios? Pues son los contratos que vimos el video pasado, lo llamamos contratos de garantía, los contratos ad latare, son aquellos que acompañan a otro. Por ejemplo, si tú me dices, oye, quiero hacer un contrato de depósito, pues perfecto, hazlo, no hay ningún problema. Pero si me dices, oye, quiero hacer un contrato de hipoteca, yo te voy a decir, pues qué chido por ti, ¿no? Pero un contrato de hipoteca de qué? O sea, un contrato de hipoteca de una compraventa, uno de hipoteca de un comodato, o qué onda, o sea, ¿a qué contrato le vas a asignar esta hipoteca? Pues bueno, pues aún no te nada, no, pues no lo puedes hacer. O sea, a lo mejor tú quieres hipotecar algo porque pues, no sé qué onda, pero pues quieres hipotecarlo. Pero pues si no hay un contrato al que lo acompaña, al que le dé esta garantía, al que le dé este soporte, pues simplemente pues no hay nada que hacer, no hay nada. O sea, ya todo lo contrario a que me dijeras, yo tengo un contrato de compra-venta y quiero hacer un contrato de hipoteca para garantizar este contrato. Bueno, pues ahí cambia el cuento y así es posible. Entonces, digamos que los contratos principales son los independientes, son los que por sí mismos tienen vida, se valen por sí mismos y no tienen ningún problema. Los accesorios, digamos que son aquellos contratos, pues digamos, codependientes, son los que necesitan de otro para que pues, puedan existir. Ahora bien, por otro lado, tenemos los contratos instantáneos y los de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos son aquellos que se cumplen en el mismo momento en el que se crean. Digamos que son aquellos cuya consumación se agota en el mismo instante. Por ejemplo, la compraventa. Tú vas a la tiendita y pides una paleta, la pagas, se acabó. Se perfeccionó la compraventa, se dio, todo está perfecto. No hay ningún problema. En ese mismo momento se creó el contrato y en ese mismo momento también se extinguió. Mientras que un contrato de tracto sucesivo, incluso hasta imaginémoslo, es como de poco a poquito, los contratos de tracto sucesivo son aquellos en los que establecemos obligaciones o prestaciones, pero que se van a ir cumpliendo poco a poco. Ejemplo, te hago un contrato de compraventa, pero te lo voy a ir pagando a meses. Te voy a pagar, por ejemplo, te compro un carro y te voy a pagar mes con mes y tú aceptas. Este es un contrato de compraventa que, si bien por naturaleza el contrato de compraventa es instantáneo, o sea, en ese momento se lleva a cabo, en este caso es un contrato de compraventa, pero que es de carácter de tracto sucesivo, porque en ese no lo agoté, o sea, en ese mismo momento no te pagué todo. Te dije, te voy a ir pagando poco a poco. Entonces es un contrato de tracto sucesivo. Poco a poco lo iré cumpliendo. O, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Mientras yo te vaya pagando la renta conforme lo hayamos acordado en el tiempo acordado, entonces se irá cumpliendo. O, por ejemplo, los llamados meses sin intereses. En fin, son aquellos, los contratos instantáneos son aquellos en los que en el mismo momento en que se crea, en ese mismo momento se cumple. Y los contratos de tracto sucesivos son aquellos que poco a poco se irán cumpliendo hasta perfeccionar el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, tenemos los contratos consensuales y los reales. Los contratos consensuales son aquellos que por el mero consentimiento de las partes se perfeccionan. Es decir, el consentimiento es la manifestación, bueno, cuando una persona manifiesta su voluntad de hacer algo, pues está chido. Yo quiero hacer un contrato, pues qué bien por ti. Pero cuando hay una suma de acuerdo de voluntades, es decir, cuando llega otra persona y me dice, yo también quiero hacer ese contrato contigo, entonces hay un consentimiento, es decir, hay dos voluntades, en este caso, en este ejemplo, que estamos de acuerdo en un mismo fin, entonces es un consentimiento. Y hay contratos que por este mero consentimiento ya se perfeccionan. Por ejemplo, la compraventa. Hoy tú dirías, ¿cómo? Pues mira, te cuento el chisme. Resulta que si, por ejemplo, tú vas a una tienda de teléfonos y ves uno y dices, este teléfono me gusta, y llega el chavo de la tienda, ¿no? Y te dice, ¿quieres este teléfono? Está en 20,000 pesos. Y tú dices, sí, sí lo quiero. En ese momento, tú al decir que sí lo quieres y el chavo, pues, al ser representante de la empresa que te lo quiere vender, te lo ofrece y tú dices, sí quiero, ahí hay un consentimiento, ¿no? Yo sí quiero el teléfono, tú me lo quieres vender, por eso me lo estás ofreciendo. Entonces, por este mero consentimiento ya está la compraventa. ¿Y qué ocurre? Ya surte sus efectos. Ya entonces yo ya tengo la propiedad del teléfono, aún y cuando no me lo entreguen y aún y cuando yo no cubra el precio. Ejemplo, yo ya lo voy a pagar y todo, pero resulta que lo voy a ir pagando poco a poco. Aún y cuando yo haga este pago poco a poco, yo ya tengo la propiedad del teléfono.
Y, por ejemplo, aun y cuando yo diga, lo pago ahorita y me dicen, es que, ¿qué crees? Ahorita no tenemos celulares, el que tú pediste, te llega en una semana a tu casa. Aun y cuando no me llega, aun y cuando no lo tenga en mis manos, yo ya tengo el teléfono, yo ya tengo esa propiedad y yo ya lo puedo exigir. Entonces, los contratos consensuales como la compraventa es aquel que por el mero consentimiento se perfecciona. Mientras que en los contratos reales, no es porque sean de la realeza, sino que responden a que en los contratos reales son aquellos en los cuales se perfecciona el contrato con la entrega de la cosa. Es decir, por ejemplo, la prenda. Un contrato de prenda es cuando una persona entrega un bien mueble, es decir, un bien que se puede desplazar, una cosa que puede desplazarse, que se mueve, entrega un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pues entonces, ¿en qué momento se perfecciona la prenda? Se va a perfeccionar, por ejemplo, tengo un contrato de compraventa y dije, ay, no, este güey como que se ve que no me va a cumplir. Oye, garantízame este contrato con un contrato de prenda, déjame en prenda tu automóvil. Y dice, pues sí, te lo doy. En ese momento, aunque ya llegamos al contrato y aunque ya esté la firmita y todo, está la prenda, está ahí el papelito, pero no se ha perfeccionado el contrato de prenda. ¿Cuándo se perfecciona? Cuando tú me des el automóvil. Ya cuando yo lo tenga en mis manos, que ya yo lo tenga en mi garage, ya se perfecciona porque ya se da la entrega de la cosa. Entonces, en los contratos consensuales, con el mero consentimiento se perfecciona el contrato, mientras que en los contratos reales es necesario que se entregue la cosa material para que se perfeccione, como por ejemplo la prenda. Y finalmente, tenemos los contratos consensuales y los formales. Aquí va a depender más de una cuestión de requisitos y de formas, no tanto de una cuestión de cómo se perfeccionan. En los contratos consensuales son aquellos en los cuales basta con que se dé el consentimiento, ya sea escrito o oral, o que por lo menos incluso hasta sea tácito, para que se presente el contrato. Por ejemplo, en la compraventa. En la compraventa, aun y cuando ya, por ejemplo, yo te digo, ¿quieres comprarme el auto? Y tú me dices, sí lo quiero, pues entonces ahí puse fuera de una forma de palabra, aunado con todo esto, es un contrato que ya se perfeccionó, ya se presentó, basta con que haya sido de forma oral o incluso escrita o cualquier medio de comunicación y se presenta el contrato. Mientras que los contratos formales son aquellos en los cuales es necesario que el consentimiento, es decir, este acuerdo de voluntad de las partes, se presente por escrito y con la firma de las personas participantes. Es decir, son aquellos en los cuales sí es necesario que se sigan las formas que la ley exige. Por ejemplo, un contrato bueno, hay quienes dicen que el matrimonio es un contrato, pero no estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, supongamos o hagamos la suposición de que el matrimonio fuera uno, pues por ejemplo, en un matrimonio, pues tú te tienes que firmar, tienes que hacerse por escrito, tiene que hacerse con una serie de cuestiones. Entonces, sería de alguna forma algo formal, o sea, necesita fuerzas hacerse por escrito. Y si no está por escrito, no es válido. O, por ejemplo, un contrato asociativo, el contrato que establece una sociedad, se tiene que hacer por escrito, tú, porque entonces imagínate, vas ante las autoridades y quieres exigir algo, te van a decir, bueno, eres una sociedad constituida y tú dices, sí, 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 sí lo soy, a ver, quiero ver tu contrato asociativo y tú dices, no, pues es que nada más lo hicimos por palabra, pues no, o sea, tienes que tener el papelito, porque el papelito habla, que diga, tales personas, bla, 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 y que tenga ahí tu firmita y la de los otros. Entonces, los contratos consensuales, con cualquier medio de comunicación, se perfecciona. Los contratos formales es aquellos en los que se necesita manifestar el consentimiento por escrito y acompañado de la firma de las personas participantes. Estos son los criterios que los doctrinarios han ido generando a lo largo de su estudio de la clasificación de los contratos. Para ahondar más en el tema, yo les recomendaría, por ejemplo, leer estas obras. Son de distintos autores y les pueden ayudar mucho más a entender con mayor profundidad estas clasificaciones que cada doctrinario da, porque además no esperen encontrar todas estas en todos los libros. Hay autores que dan más, hay autores que dan menos, pero en esencia son las que por lo regular siempre se encuentran y les recomendaría estas obras para que puedan, en su caso, profundizar más en el tema. Y pues esto sería todo respecto a la clasificación de los contratos, según en el primer video, como vimos, según el Código Civil y según lo que vimos en este video, según el trabajo que han llevado a cabo los doctrinarios del derecho. Y pues hasta aquí llegaría este video.